Es una noche preciosa. Los miércoles siempre son hermosos porque son muy íntimos para las personas que tienen ahora sí que hambre y sed de justicia, ¿no? Y estas personas son las que, pase lo que pase, se conectan, o pase lo que pase, vienen y quieren escuchar más acerca de lo que Dios tiene para ellos. Porque Dios siempre nos va haciendo crecer en la fe, crecer en el conocimiento de Cristo. Y crecer en el conocimiento de Cristo te da más herramientas, más armas para que tú puedas salir adelante, ¿verdad? Y nosotros sabemos que somos una iglesia que sabe que hay muchísimas herramientas maravillosas y podemos tomarlas para poder hacer la voluntad de Dios. Y creo que tener poder y autoridad es un mandato de Dios, no es opcional, ¿no? Porque les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y creo que muchas personas piensan del poder como que solamente tenemos poder para convertir las almas. Yo al principio lo pensaba así, así me enseñaron. Pero ahora yo me he podido dar cuenta que no es así, que hay poder en contra de las tinieblas, que hay poder en contra de Satanás, del mismo Satanás. Y creo que todos podemos cortar cabezas, ¿no? Cortar cabezas de gobernadores, de principados, de demonios, de gente, espíritus inmundos que nos están torturando, que nos están lastimando. Y es muy importante que tú aprendas a hacer esto para que tu casa pueda vivir en paz y en gozo. Necesitamos saber cómo hacer esto. Estamos yendo poquito a poquito, yo lo sé, pero también estás empezando a entender tu identidad en Cristo. Porque si tú no entiendes tu identidad en Cristo, pues ¿cómo te vas a presentar delante de un ser que aparentemente es tan temible como Satanás? Aunque Satanás está vencido y Satanás no tiene ningún poder, finalmente el diablo te engaña y te hace pensar que sí. Por eso es importante que tú te levantes en esa autoridad legal que Dios te ha dado, en esa legalidad que Dios te ha dado, para que tú puedas entender lo que significa la guerra espiritual. Y la guerra espiritual pues es maravillosa, porque sin la guerra espiritual estábamos pasivos y no sabíamos qué hacer en frente de tantas acechanzas y de tantas situaciones, ¿no? Hoy una persona me hablaba de una situación en su trabajo y yo le decía, mira, definitivamente esto lo vas a tener que pelear en la oración, en guerra. Vas a tener que pelear en contra de esto, porque aunque tú le digas a tu jefe, yo quiero salir más temprano, porque mi horario no es el que tú me estás dando, pues si tu jefe te dice quédate, pues tienes un super sueldo, no lo vas a perder, tienes una super posición, finalmente vas a doblar las manitas y vas a decir, ok, hago lo que tú me digas. Pero ¿qué tal si el pleito lo defiende el Señor? ¿Y qué tal si el Señor ve que tú te levantas en autoridad en contra de esos espíritus inmundos y el Señor ve que tú puedes hacer lo que tienes que hacer como un soldado de Cristo, ¿no? Y esto es lo que estamos aprendiendo en en este curso, para que todos ustedes vean y puedan ver que es importante que no vengan solamente a las autoridades, ¿no? Porque yo en cualquier momento puedo echar fuera un demonio, tengo autoridad para hacerlo. Fueron muchos años para entender esa autoridad, pero esa autoridad también la tienes tú. ¿Por qué no la utilizas? Porque no lo conoces. Es importante este curso para que tú empieces a conocer que la autoridad que ganó Jesús en la cruz ha sido delegada también a ti. Y lo repetiremos cuántas veces para que tú un día te goces y lo entiendas y te pares delante del diablo y le digas, pues hasta aquí llegaste, Satanás, ¿no? Y este es el punto de estos estudios. Autoridad y poder, autoridad y poder. ¿Quién no quiere tener autoridad y poder? Son dos situaciones que aún los gobernantes de la tierra quieren tener, autoridad y poder. Porque hay gobernantes que tú los escuchas hablar y te mueres de la risa, ¿no? Y no tienen autoridad. Y poder tendrán a raíz de poder sobajar al pueblo, pero un poder verdadero solamente un líder, ¿no? Líderes verdaderos. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Argentina, había un presidente que no voy a nombrar, que era un líder verdadero, fue 3 veces presidente de la nación y la gente lo elegía, lo amaba. Y realmente cuando se murió él, pues se acabó el partido, ¿no? Porque él era el líder, él era el que tenía la autoridad y tenía el poder sobre el pueblo.
Imagínate tener poder sobre las tinieblas. Imagínate tener poder sobre el gobierno que está torturando a la humanidad. Es por esto que yo creo que más adelante vamos a dar en un curso que estoy preparando un seminario de sanidad sexual, ¿no? Y en ese curso voy a dar lo que es la santidad, ¿no? Porque muchas veces nosotros no entendemos lo que es la santidad, ¿ok? Y cuando nosotros no entendemos lo que es la santidad, nosotros pensamos, la misma culpabilidad nos empuja a no poder, en lo más bajito, ponlo por favor, a no poder nosotros enfrentarnos a las tinieblas. Porque cuando tú tienes santidad, tú sabes que el Señor te respalda. Tú sabes que el Señor te dice, tú ve porque yo voy delante de ti como fui delante de Josué con la espada desenvainada, ¿no? Que Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o de dónde eres? Y él le dijo, soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Por qué me preguntas mi nombre, no? ¿No me reconoces quién soy? ¿No reconocemos nosotros si Jesús va delante de nosotros? Porque esta batalla que nosotros peleamos en contra del diablo, definitivamente no lo hacemos solos, sino que son enviados ángeles guerreros, comitivas especiales de ángeles, para que los demonios que están torturándonos a nosotros, a través de nosotros levantarnos en esa autoridad, ellos puedan operar la palabra de Dios y puedan operar el poder de Dios, ¿sí? Porque recordemos que a quien le damos la autoridad es a quien nosotros seguimos o servimos. Si nosotros le damos la autoridad a Dios, inmediatamente Dios envía ángeles guerreros a defendernos, ministradores, ¿no? Ángeles guardianes a que guarden nuestro territorio, aún nuestro país. Hemos orado por nuestro país, al norte, al sur, al este y al oeste, ¿no? Hemos guardado todas las fronteras de nuestro país. Hemos orado en guerra para que ningún espíritu inmundo pueda realmente dominar en este país. Y sí, poco a poco hemos podido ver cómo se han ganado más personas para Cristo, cómo muchas cosas han cambiado en el país, ¿no? Y si no fuera porque la iglesia es la sal de la tierra, pues quién sabe a dónde estaríamos. A lo mejor ya estaríamos, no lo voy a decir, vamos a estar muy bien, es lo que creemos, ¿no? Que vamos a estar muy bien porque estamos orando. De hecho, este sábado tenemos aquí una reunión de oración a las 7:30, no te la pierdas, porque realmente la oración es lo que mueve todas esas situaciones, ¿no? Ya sea una oración de súplica, una oración de guerra, una oración de idilio con el Señor, una oración de ruego, como tú lo quieras ver. Finalmente el Señor dejó la oración para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él y nosotros pudiéramos atravesar el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Abrir un hueco en estos cielos para llegar al trono de Dios, para que el Rey extienda el cetro y te diga qué es lo que tú necesitas. Y esto es padre porque en esa pasividad en la que nos movíamos antes, decíamos que sea lo que Dios quiera. No, pues Dios ya quiso. Ah, Dios sabrá. No, Dios ya supo. Dios ya te dijo, ¿no? Tú le preguntas a mucha gente dónde te vas a ir cuando tú partas de esta tierra y te dicen, pues me iré a donde Dios quiera. Bueno, es que Dios ya te dijo dónde quería que te fueras, ¿no? Entonces, tenemos que tomar esa autoridad nosotros para poder entender que a través de empezar a tomar esa autoridad es como podemos operar en ese poder. Si nosotros no tomamos autoridad, nosotros no podemos operar en el poder de Dios. ¿Lo comprendemos? Bueno, vamos a ver, esto es autoridad y poder. Curso de guerra espiritual, tema número 4. 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, ¿ok? Demostración de, ¿cómo demuestras el Espíritu? Pues hay muchas manifestaciones que el Espíritu trae, ¿no? Muchas veces tenemos ministraciones y vemos la manifestación del Espíritu, cómo el Espíritu pelea la batalla, porque es el Espíritu el que libera, ¿estás de acuerdo? Aunque nosotros decimos, vete de aquí, Satanás, no puedes tocar este territorio, te echamos fuera.
el espíritu es el que trae esa liberación sobre esa persona. ¿Por qué? ¿A quién respeta el diablo? A ti no, respeta al Señor. Pero si tú representas realmente al Señor, te va a tener que respetar a ti también. ¿Ok? Porque si yo mando un embajador de México, si soy el presidente de la nación mexicana, y envío un embajador a un país, tienen que respetarlo, porque hay un respaldo, ¿no?, de una autoridad superior, que es la autoridad máxima del país. Ok, en el cielo la autoridad máxima es Dios. Entonces el diablo, cuando tú lo echas fuera, el Espíritu Santo viene y le dice, tú no tienes ya parte ni suerte en este lugar, tienes que irte. Por eso nosotros tenemos que pelear esa batalla, porque Dios no hará nada si nosotros no lo creemos. Y que ni modo, chicos, así lo diseñó. Él diseñó que fuera a través de la fe. El justo por fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor, ¿no? Pero nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino como los que tienen fe para preservación del alma. Entonces quiere decir que el mundo de las tinieblas no va a temblar en frente de Diana, pero sí tiembla en frente del nombre de Cristo. ¿Cierto? Así que vamos poco a poco entendiendo que esta autoridad nos ha sido delegada a través de la victoria de Jesús en la cruz, y que nosotros bien haríamos en empezar a entenderlo, ¿no? Porque has tomado muchos estudios acerca de esto, pero yo te pregunto, ¿ya empezaste a echar fuera demonios de tu casa? No, pastora, ¿por qué no? Quiere decir que el Señor tiene que estar encima de ti porque tú no has entendido tu autoridad. ¿Van comprendiendo a lo que me refiero? Entonces, a veces decimos, híjole, otra vez la pastora me va a decir esto. Sí, pero porque no lo aplicas. Entonces Dios dice, lo tienes que repetir porque no lo han comprendido. Lo han entendido en la cabecita, pero no ha bajado al corazón. No entienden quiénes son. No entienden que son reyes y sacerdotes. No entienden que tienen la autoridad del Hijo de Dios. No entienden que el diablo está vencido. No entienden que el diablo tiene que estar bajo sus pies. No han comprendido. Entonces pasa cualquier situación y en lugar de ver lo espiritual, la gente ve lo natural y se saca de onda. Es que ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que mi jefe cambie lo que está haciendo? Pues empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a usar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, ¿no?, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ay, pastora, si yo lo llevo a la obediencia a Cristo. Bueno, no, porque Dios te dice que eches fuera demonios. Que Dios te dice que establezcas el reino de los cielos. No te dice que seas un religiosote que vas y te sientas en la iglesia y a todo dices que sí, estás feliz y levantando las manos, pero cuando te vas de acá el diablo te hace pomada, porque no entiendes tu autoridad. Si una persona, un cristiano, no entiende su autoridad, nunca va a tener victoria. Nunca. No hay manera de que tenga victoria. Creo que realmente no hay algo más desalentador en la milicia, porque estamos en una milicia, ¿no? Las armas de nuestra milicia, decía Pablo, ¿no? Sí, y recuerden que el Roma era la nación que tenía el imperio, que tenía el ejército más poderoso de aquel tiempo. Por eso Pablo habla de una milicia, porque realmente estamos en una milicia, ¿no? Estamos militando, ¿no? En esta vida de fe, que pensar que no tenemos autoridad y poder, o que no comprendemos la dimensión de la autoridad y del poder que nosotros tenemos. Salmo 91:13. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Hollarás al cachorro de león, o sea, al demonito, al huésped espiritual de maldad, o al gobernador de las tinieblas, ¿no? Al principado. No importa qué cabeza tengas que cortar. Tú vas a tener que cortar la cabeza de ese Goliat, de ese espíritu que está atormentando tu casa y que no te está dejando avanzar.
Tienes que hacerlo, tienes que aprender a hacerlo, tienes que envalentonarte. Una vez que lo eches fuera y que te des cuenta que tu territorio cambia, vas a decir aquí a todo dar. ¿Y por qué no lo hice antes? Entonces muchas veces lo que tenemos es flojera espiritual. Es una flojera espiritual que no nos permite levantarnos en esa milicia. Cada creyente tiene la misma autoridad y poder. Todos, aunque tengas un segundo en Cristo, nada más que no lo sabes usar. Qué pena me da, pero ya vas a aprender, por eso estás acá, ¿no? Y declaramos que vas a saber usar esta autoridad. No te desalientes, ¿no? Hoy como hoy venía en el coche y un muchacho que limpiaba los vidrios, todo el mundo le dijo que no. Y cuando él venía de regreso lo vi por el retrovisor. Y dije, Señor, ¿qué carita tiene? Y saqué 10 pesos y le dije, oye, ven, toma. ¿Quiere que le limpie? No, te lo quiero regalar. No te desalientes, porque es tan fácil desalentarnos. Y es tan difícil vivir en esta guerra, en este sitio, ¿no? Porque hay una batalla campal continua para poder ganar el dinero, para poder mantener a tu familia, para poder salir de angustias, de tristezas, para poder mantenerte firme en la fe, gozoso, alegre. Es una batalla. Quédense quietitos. ¿Ok? Cada creyente tiene la misma autoridad y poder que tiene el Hijo de Dios. Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, de todo. Tú eres señora de todo. Pero pastora, yo no estoy señoreando nada. Bueno, es tu problema, pero tú eres señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado que el Padre diga. Así también nosotros también éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito, ¿no? Hoy, no sé, estaba yo pidiéndole algo al Señor en el coche y de repente me salió del corazón así, decirle, papito, hazlo por favor, y ¡fum! Impresionante como se abrió y pasé. Y yo dije, te gusta que te digamos papito, ¿no? Porque es ese cariño que nosotros, el Espíritu Santo tiene por el Padre y nos enseña a tener. Así que ya no eres esclavo, ya no eres esclavo, ya no eres esclavo, pero pastora, yo sigo viviendo como esclavo. Ok, tienes que sacudirte esto y empezar a entender que quizás hay fortalezas en tu corazón o demonios que te tienen atormentado o atormentada, haciéndote pensar que tú eres esclavo. Tú no eres esclavo, ya no, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Heredero de Dios significa que tienes todo, toda la herencia, todo te pertenece, ¿no? No es de que una cosa te dio algo, Dios te regaló todo, pero yo no tengo posesión de eso. Bueno, porque hay momentos donde yo voy a tener una posesión física de lo que es esa herencia, pero en este momento Dios me ha dejado herencia a mí, que yo debo aprender a poseer. Y gran parte de eso es la autoridad y el poder. Dios me ha dicho que tenemos autoridad. ¿Por qué no lo creo? Porque se me presenta un Goliat y yo me achico, ¿no? Bueno, no, yo no, lo cancelamos. Pero finalmente la mayoría de las personas hacen esto. Achican, no podemos, no, es demasiado grande. En lugar de tomar la autoridad del Hijo de Dios y decir, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el punto. No es que vamos solos, no es que voy a salir yo a la guerra. No. El Señor definitivamente va delante de mí con su victoria.
¿no? Y así es como huyen los demonios, definitivo. Por eso los 70 decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se nos sujetan los espíritus. Estaban impresionados, ¿no? Porque nunca antes se había visto una cosa así. O sea, lo que nosotros tenemos no se veía en el Antiguo Testamento. Por eso es tan importante que tú empieces a operar, ¿no? Como decía Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y profetizarán, ¿no? Entonces quiere decir que debemos empezar a creerle a Dios lo que Dios nos está concediendo. De hecho, la herencia empieza ahora. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores más que vencedor. No eres vencedor, eres más que vencedor, ¿ok? Para comenzar a ordenar nuestras ideas y ver por qué es que se dice que tenemos autoridad y poder. ¿Por qué decimos que tenemos autoridad y poder? ¿Por qué? Vamos a ver. Necesitamos ver que fuimos creados para señorear y sojuzgar la tierra y que esta posición la perdimos a través de la caída. Y siempre lo volveremos a repetir porque la mente, el inconsciente colectivo ya se olvidó de esto. Ya nos olvidamos de esto. Tú oyes hablar del diablo y quieres salir corriendo. Dices, no, yo no quiero saber nada, porque tú no entiendes que el diablo está vencido y que tú eres la que tiene la autoridad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante recalcar todo esto en este curso de guerra espiritual, porque para que tú te levantes como un guerrero, te la tienes que creer, ¿o no? Si no te la crees, pues tú no te vas a levantar, ¿cierto? Jesús fue el único que pudo vencer a la muerte y su imperio. ¿Por qué? Porque el enemigo construyó un imperio a través de que Eva le creyó. ¿Sí? Es un imperio. Un imperio quiere decir que tiene reyes abajo, ¿verdad? Un emperador tiene, por eso dice que el Señor es Dios de dioses y dice que hay dioses falsos. ¿Por qué dice que hay dioses falsos? Porque sí, hay los espíritus, los que cayeron, los ángeles que cayeron, fueron creados como algo muy importante. Y tienen autoridad, tienen poder. Bueno, la autoridad que nosotros le damos, obviamente, pero el poder lo tienen. ¿Por qué? Porque dice inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir que esos demonios, todo ese poder que se les dio en el cielo, lo siguen teniendo, utilizando en mala forma, pero sí tienen poder. Por eso a veces dices, oye, es que yo supe que un ídolo sanó a una persona. Y sí lo sanó. Porque tienen poder para la mentira. Aún para poder sanar y engañarte y hacerte creer en él y que te vayas al infierno, ¿no? Por eso hay que ser muy astutos. Hay que pesar los espíritus. Hay que saber a qué espíritu estamos creyendo. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, ¿sabes qué es lo padre ahorita? Nosotros sí somos siervos, pero somos siervos de Dios. Y es muy diferente ser siervo de Dios, ¿no? Que estar bajo la servidumbre del maligno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros dice que somos libres, no para que nosotros nos vayamos en pos del pecado, sino para ser siervos de Cristo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces Jesús, con un cuerpo humano y dentro de toda la legalidad que el reino de los cielos requería, venció al diablo y sus legiones para exhibirlos
públicamente. Colosenses 2, 14 y 15. En este curso lo vamos a nombrar varias veces este versículo. Anulando el acta de los decretos, anulando que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora sí te quiero explicar algo muy importante, a ti, a los que están aquí, a los que están allá. Esto opera, posicionalmente para salvación, opera a un 100%, porque nos vamos a ir al cielo. Pero esta batalla que tú y yo tenemos aquí, ¿no? Esto no opera en su totalidad. ¿Por qué? Porque yo aquí en muchas cosas le sigo creyendo al enemigo. Entonces el enemigo, en ese engaño que tiene, agarra y te confunde, te engaña. Y a través de tú tener esa fe contraria, esa fe opuesta, que no es la fe hacia Dios, tú le crees al enemigo, entonces el enemigo opera en esa acta de los decretos. Por eso es tan importante tener revelación. Y tú ves como la vida en Cristo es una vida que va con procesos en donde tú ves que Dios va quitando cosas de tu vida conforme tú tienes revelación. ¿Por qué? Porque son estas actas. Tú vas viendo, ya entendí, estoy haciendo esto mal, o mis abuelos me heredaron esto, o yo estoy pecando en esto. Entonces es borrado un acta. Hay algo que se borra, hay algo que se quita porque tú aborreces esa inmundicia. Por eso dice, hijos míos, no toquéis cosa inmunda. Aborreced lo malo, desead lo bueno, ¿no? Entonces, es un proceso donde, así como te convertiste a Cristo, que fue por fe, ahora tienes que vivir por Él. Quiere decir que en cada cosa que tú te des cuenta que estás haciendo mal, tú tienes que dejarlo voluntariamente, por fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque muchas iglesias dicen, no, el acta de los decretos ya fue borrada. Ajá, ¿y por qué vives tan miserablemente aquí en la tierra? Y no me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo a vidas tortuosas, a vidas desastrosas, tristes, amargadas. ¿Por qué? Porque no es cierto, porque tú dices, ya se abolió el acta de los decretos, pero tú sigues pecando aquí. Hoy hablaba con una persona, a quien quiero muchísimo, y le decía, mira, el diablo está tratando de destruirte a ti y a tus hijos. Tienes una sola opción para que esto no suceda, y es que te alinees al Espíritu Santo, que cierres toda puerta que tienes abierta para que el Señor te pueda proteger y para que esa revelación a ti te dé el empezar a cancelar el acta de los decretos que te es contraria. ¿Entiendes? Entonces, una vez que nosotros nos alineamos al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no tiene ningún conflicto de a mí defenderme, ¿no? Dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar su rostro para no oír, o voltear su rostro para no oír. Quiere decir que aún cuando Jesús ya murió en la cruz, el Señor a mí me pide aquí una consagración. A mí me pide, no para salvación, la salvación ya está, yo me voy al cielo. Pero si yo quiero cosechar aquí lo correcto, yo tengo que obedecer a Dios, porque sería ilógico de otra forma, ¿no? Dios ya murió por mí, yo me voy al cielo, pero aquí puedo hacer lo que quiera, ofenderlo. No, no es cierto. Eso no existe. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la ley siempre se cumple. En lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y yo le decía a esta niña preciosa, tienes que alinear tu vida a Cristo. Para que el diablo no pueda tener ocasión, para que no encuentre de qué acusarte, para que no tenga cómo atraparte, ¿no? Por eso David era un hombre que cuidaba mucho su vida, a excepción de lo que pasó con Urías Eteo. Él cuidaba, él escudriñaba su corazón, porque sabía que era la única forma de que Dios podía a él guardarlo y salvarlo de las garras de Saúl, ¿no? Sin embargo, Saúl era desordenado, no le importaba, la carne estaba a flor de piel y hacía lo que quería, y acabó quitándose la vida. ¿Cierto, chicos?
Entonces, es muy importante que entendamos que este pasaje no es algo de, ay, ya anuló el acta de los decretos, ¿y por qué sufres tanto? Ah, porque estamos en la carne. No, pues si no tenemos que vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, ya que hemos visto que Cristo tiene toda potestad sobre todas las cosas, sería importante entender nuestra autoridad y poder como sus hijos, sus embajadores, sus herederos y santos, que significa apartados para Él, ya que definitivamente ahora estamos nosotros aquí en la tierra para poder cumplir toda comisión y así hacer lo que Él hacía cuando estaba entre nosotros. El que cree en mí, aún mayores obras que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. No, está divino el versículo, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuándo lo vamos a empezar a operar en esto? ¿No? Aquí está, el Señor a donde iba echaba fuera demonios. Los demonios se le sujetaban inmediatamente. Es como tú tienes que vivir. A donde tú vayas, los demonios tienen que tener pavor y tienen que estar bajo tus pies, ¿ok? Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? El Señor nos envió, no solamente a ellos, y ahorita lo vamos a ver en un pasaje, no solamente a ellos. Juan 3, 34b, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ah, no, a mí me dio el Espíritu muchísimo y a ti poquitito. No. El mismo Espíritu que entró en ti, entró en ti. Pero ¿qué tanto yo le permito al Espíritu que opere en mi vida? ¿Qué tanta comunión tengo yo con el Espíritu? ¿Qué tanta identificación tengo con el Espíritu? O más bien estoy como aquellos que dicen, es que estamos en la carne. No, pues tú estarás en la carne. Aunque tengamos la carne, pues nosotros maltratamos nuestra carne para que el Espíritu surja y podamos vivir en el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís conforme al Espíritu, viviréis. Entonces, más te vale que dejes ese dicho de, es que somos todos carnales, estamos aquí en la carne. Sí, pero no vivimos ya conforme a la carne, si es que el Espíritu de Cristo mora en ti, ¿no? Si el Espíritu de Cristo mora en ti, entonces eres su cuerpo, eres parte de Él. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Amén, 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 amén. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando yo leía este versículo, cuando era recién nacida en Cristo, bueno, unos añitos al principio, yo decía, wow, qué padre, ¿por qué no me tocó vivir en ese tiempo, Señor? A mí me hubiera encantado ser parte de los 12, porque yo pensaba que esto era solamente para los 12, pero esto no es solamente para los 12. Y tienes que aprender ya a salir de ese rollo, de esa vieja usanza, de ese asunto de la antigua, a donde te dijeron que no podías hacer nada, que Dios sabrá lo que hace, que era la voluntad de Dios todo lo que pasaba. No, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si fuera la voluntad de Dios todo lo que pasa, te iría de lujo. Lucas 10:3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y dicen, sí, fue a los 12 apóstoles. No, ahorita lo vamos a ver. Aunque muchas iglesias comparten a sus oyentes que la autoridad era solo para los 12 discípulos, ahora veremos que en la misma palabra de Dios, que esto es para cualquier discípulo del Señor, para cualquier cristiano, para cualquier hijito que quiera levantarse y saber lo que Dios puede hacer en él.
también vemos que tratan el poder de una forma casi indiferente. No hablan del poder. ¿Y sabes por qué yo hago tanto hincapié en esto? Pues porque yo nací en una iglesia así. Y aunque estoy muy agradecida con ellos y los amo, pues no me hubiera gustado quedarme ahí. Porque ahora tengo poder en el Espíritu y eso es lo que yo quería. Sabía que había algo que me faltaba el poder en el Espíritu Santo, ¿no? La autoridad verdadera en contra de esta batalla campal, ¿no? En contra de estos enemigos invisibles que están ahí tratando siempre de que tú fracases, pero lamentablemente no se les hace, o afortunadamente para nosotros tenemos autoridad y poder para detenerlos, ¿verdad? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Pentecostés recordemos que fue un evento único, ¿no? Vino el Espíritu Santo dentro de ellos y sobre ellos también. Fue un bautismo en el Espíritu simultáneo con la conversión, ¿ok? ¿Comprendemos esto? Las obras del Espíritu Santo y el poder no fueron solo para los 12, sino para cualquier hijo de Dios que crea. Por favor, escúchame tú que estás ahí. Que te están diciendo que el poder era para Pablo, para Andrés, para Pedro, para los apóstoles. Tú tienes la misma autoridad y el mismo poder. A lo mejor no tienes el mismo calibre de entrega. Eso es otra cosa, ¿verdad? Si tú te entregas realmente, tú vas a empezar a ver cosas tremendas en tu vida. Si no te entregas, pues tú vas a decir, era para ellos, no para mí. Pero yo no me conformo con esto. Yo creo que no era solamente para ellos, creo que también era para ti. Amén. Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Este versículo a mí me voló la tapa del cerebro hace como, que será 15, 20 años o más. Estaba yo solita en mi casa y leo esto y dije, ¿cómo? ¿Habían 70 más? No eran los 12 como me enseñaron, sino que habían otros 70. Y yo creo que el Señor puso esto para hacernos entender que esa cuestión de echar fuera demonios o de tener autoridad en contra de las tinieblas no era solamente de parte de los, o como para los apóstoles, sino que también era para nosotros. Amén. A quien les envió de 2 en 2, por eso siempre yo los envío de 2 en 2, delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, ¿no? ¿Y a qué los mandó a hacer? Primero a que coman lo que les dieran, que no fueran quisquillosos, ¿verdad? A que sanaran a los enfermos, a que echaran fuera demonios y a que establecieran, a que les dijeran a las personas, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado? Que todo lo que ya está consumado en el cielo se acercó a la tierra, ¿ok? Y que nosotros podemos establecer ese reino de los cielos en la tierra, no sin primero echar fuera demonios. Lucas 10:9. Sanad a los enfermos que en ella haya, en alguna casa que entres, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. No digas quién subió al cielo, sino el Hijo de Dios que bajó del cielo, ¿no? Y está entre nosotros. Lucas 10:17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Señor, decíamos, en el nombre de Jesús, sal de él, y salían. ¿Qué es esto, Señor? ¿Nos obedecían los demonios a nosotros? No, obedecían al nombre de Jesús. Amén. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabes por qué? Porque se le estaba tumbando el teatrito. Él tenía todo bien armado, todo el mundo con un velo en los ojos, nadie entendía lo que era echar fuera demonios, nadie entendía que las enfermedades, esto y el otro, eran una operación de Satanás, ¿no? ¿Sí?
Pero ahora, como el Señor les había dado revelación a los 12 y a los 70, y seguramente habían otros discípulos, porque llegaron los discípulos y le dijeron, Señor, unos por allá echan fuera demonios en tu nombre y se los prohibimos. Y le dijo, no se los prohibáis. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero si ellos están haciendo eso, lo están haciendo a mi favor, ¿no? Entonces ya estaba desperdigado el asunto. No era solamente, aún recuerda como cuando le dijo a los fariseos, si yo echo fuera a Satanás por Belcebú, ¿por quién lo echan sus hijos? O sea que los hijos de los fariseos ya estaban enganchando. Chicos, ya estaban enganchando. Tienen que entender. Echar fuera demonios es limpiar tu territorio, es quitarle la autoridad a Satanás. Es sacarlo de tener esa legalidad sobre tu vida, sobre todo sobre tu herencia, sobre tus hijos. Discúlpame, mi casa tiene que estar libre de demonios, mi edificio tiene que estar libre de demonios, todo mi territorio. Yo soy una persona que rento recámaras y sin embargo en mi casa tú entras y hay una paz impresionante porque pues no los dejo operar. Te amordazo, te ato, Satanás. Tú aquí no puedes operar. Y si se quieren salir del guacal, las corro. Si no quieren obedecer y no quieren establecerse en la paz que hay en la casa y quieren meter espíritus inmundos, necios, las corro. Porque mi casa es territorio santo. Amén. Mi casa es territorio del Señor. Amén. No quiere decir que a todos los que corríes por eso, ¿eh? Pero finalmente entendamos, ¿no? Tú a lo mejor entras y tu casa está atestada de demonios. Yo a veces entro a lugares y digo, Dios mío, qué cosa estoy sintiendo en este lugar. Y son hogares de cristianos que no se dan cuenta que está lleno de demonios. Por eso, el tener revelación en cuanto a lo que es empezar a discernir espiritualmente cómo se percibe el mundo de las tinieblas y cómo se percibe el reino, es maravilloso. Porque el reino de las tinieblas te trae angustia, te trae incomodidad, te trae inquietud, hay algo que no me gusta y no sé qué es, percibo algo horrible. Pues ahí están las tinieblas. Cuando está el reino, la gente a mí me dice, wow, es que en tu casa se siente una cosa impresionante, pastora. O gente que viene a ver las recámaras me dicen, no, qué buena vibra hay en este lugar. Le digo, no es vibra, es el Espíritu Santo, ¿no? Pero finalmente, tu casa tiene que estar así. El Espíritu Santo tiene que sentirse cómodo en tu casa, en tu cuarto, en la escuela, en el lugar donde tú trabajas. Tienes que establecer. Yo a veces le digo a la gente, oye, ¿tú ya ungiste la oficina donde estás? No, todavía no, pero ¿cómo no? Tú estableces el reino, tú estás ahí. Amén. Tú tienes que establecer el reino y echar fuera demonios. Amén. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones otra vez. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué la gente no oye a serpientes y escorpiones? Porque tiene tanta culpa que dicen, no, yo no puedo hacerlo. Entonces, si tú no pones a Satanás bajo tus pies, Satanás inmediatamente se te va a poner sobre la cabeza. Y el lugar propio de Satanás es debajo de tus pies. Ese es el lugar que le dio Dios. Ahora, si tú lo dejas que se suba, va a empezar a operar en tus pensamientos, a operar en tus decisiones, y yo te aseguro que vas a tener grandes problemas. Finalmente, y para cerrar con broche de oro, podríamos citar versículos con los cuales Jesús nos envía como el Padre lo envió a Él y nos concede lo que el Padre le concedió a Él en la tierra. Wow. No, es que, ¿saben qué? Si tú entiendes esto, tu pecho se ensancha y tu vida tiene que cambiar.
Porque tú tienes que entender que estás desperdiciando lo que Dios nos está dando. Porque si Él dice esto, es que Él te va a respaldar para que tú hagas las cosas que Él te está pidiendo que tú hagas. Juan 17, 7 al 11. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y aquí viene la cereza del pastel. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, por los 12, por los 70, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí estamos, chavos. ¿Hemos creído o no hemos creído en Él por la palabra de ellos? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y me encanta, ¿no? Porque los judíos le decían, Dios uno es. Sí, es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uno es. Así como todo lo que Jesús hacía era porque era uno con el Padre. Era lo mismo que el Padre. Si no utilizamos las armas disponibles para esta milicia espiritual, estamos fuera de la jugada. Aunque tengamos autoridad y poder. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se levantan fortalezas que te quieren destruir. Hermana, estás perdiendo tu tiempo, hermano. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. Ay, pastora, es que yo echo fuera demonios y no se van. Bueno, pues créetela primero, ¿no? Porque si no crees, ellos se ríen de ti, porque dicen, pues ni siquiera lo crees, porque es por fe, ¿no? ¿O cómo? Cuando querían sacar el demonio del mudo, ¿se acuerdan? Del muchacho, no salía. Y les dijo, pero Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos sacar? ¡Ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de soportaros? Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, a veces no es solamente echar fuera un demonio. Tú sabes que hay demonios que están tan arraigados generacionalmente o familiarmente que hay que orar, ayunar y orar para que ese demonio obedezca, para que el Señor en el cielo pueda destruir la autoridad que tiene ese demonio, la legalidad que tiene ese demonio sobre tu vida. ¿Entendemos? Entonces, dices, es que yo lo he intentado y no sale. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Primero, ten una vida consagrada. Primero, busca la santidad, dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Pero pastora, yo no me puedo comparar con Dios, pero puedes caminar hacia eso, ¿no? ¿O no? Sí. Y Dios lo que quiere es que camines hacia eso. Y si tú, estás caminando hacia eso, para Él es suficiente, ¿eh? Él te ayuda. Pero si tú te quedas así, no, es que yo no puedo ser santo, y te quedas ahí, y Dios dice, ok, hasta ahí llegó. No pudo más, no quiere más.
Pero si tú pujas y dices, no, Señor, yo sé que no soy santa, pero yo voy a caminar a esa santidad. Y tú dices que yo tengo que ser santa. Señor, santifícame, Señor, santifícame. Y Dios, yo voy a luchar la buena batalla de la fe. Ah, pues ¿tú crees que el Señor no te va a ayudar? Claro que te va a ayudar. Pero si te quedas estático, no te va a ayudar. Entonces, cuando tú peleas una batalla en contra de Satanás, cuando aquí nosotros echamos fuera demonios, yo no estoy pensando que el demonio sale porque está escuchando mi voz. Yo estoy pensando que el demonio sabe la legalidad espiritual que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, la cual ganó Jesucristo por el nombre de Jesús, y que Él tiene que doblar rodillas a fuerzas delante de ese nombre, y que ángeles son enviados a presionar a esos demonios porque son necios. Definitivamente hay batallas cuando tú estás haciendo una liberación. Imagínate la que se arma aquí cuando hace una liberación masiva. Y estoy yo aquí paradita, solita, liberando. No, pues yo no tengo miedo porque yo sé que hay legiones de ángeles aquí peleando la batalla. Y si tú estás en tu casa y tienes una bronca y tú entras y dices, sal de aquí, Satanás, tú no puedes estar aquí, inmediatamente hay ángeles ministradores que están operando para que ese demonio obedezca la voz del Hijo de Dios, que del Hijo de Dios con mayúscula y del Hijo de Dios con minúscula. Ese Hijo de Dios que es un embajador de lo que Cristo hizo en la tierra. Entonces es muy importante que entiendas tu identidad. Una nueva identidad es lo que tienes que tener para que podamos entrar de lleno a entender decretos, a entender declaraciones, a entender todas las cosas que tenemos que entender, que tenemos que romper. Porque si no rompes decretos, si no rompes legalidades, por más que eches fuera a los demonios, si tú echas fuera un demonio pero sigues operando en legalidades del diablo, donde el diablo tiene legalidad, no se va. No tiene por qué irse, le estás dando legalidad. Pero si tú aborreces la inmundicia y lo echas fuera, él se tiene que ir. Por eso es un conjunto de todo, ¿comprendemos? Y yo te voy a decir una cosa, para mí esta fue la fórmula maravillosa. Para mí esto fue impresionante, el entender que yo tenía autoridad para cuando yo quería dejar algo, cuando yo quería aborrecer algo, yo podía echar fuera ese demonio de mi vida. Y no se quedaba rondando y fastidiando mi territorio. Yo podía sacarlo de mi territorio, porque con la fe y con lo que yo creía que Dios había hecho, yo podía hacerlo. Yo tenía legalidad para hacerlo. Y eso es lo que tú todavía no entiendes. Porque dices, pastora, es que a mí me da cosa echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque no has comprendido. Pero el día que comprendas, pregúntame la pela que le vas a poner al diablo. Porque todo lo que te enojaste en tu vida por todo lo que te robó, ahora vas a empezar a recuperar todo lo que ese enemigo te robó. Y legalmente, ¿no? Legalmente lo vas a recuperar. ¿Cómo? A través del poder de la sangre del Cordero, ¿no? Y del nombre de Jesús. Por eso es muy importante que entendamos esto. Escucha esto, grábatelo en tu corazón. Tú tienes autoridad. Yo me acuerdo que una vez llegué en una iglesia y le digo a un ministro, ay, quiero que ores por mí, necesito que se vaya tal demonio. Y me dice, ¿tú tienes autoridad? Y yo me quedé así y dije, ok, yo sí le creo cuando me dicen, no como otros que ni creen, pero yo sí le creí. Le dije, ¿cómo? Me dijo, no, pues tú lo puedes echar en el nombre de Jesús y lo que operes en el nombre de Jesús no eres tú, tú tienes autoridad. Tú tienes la autoridad del Hijo de Dios. Y yo empecé a ejercer esa autoridad. Porque ¿de qué te sirve tener autoridad si no la ejerces? Entonces tú tienes que empezar a ejercer esa autoridad. A ejercer ese poder en el Espíritu. Porque una vez que tú entiendas esto, el Señor te dará poder, ¿no? Porque decía Pablo, no he venido a vosotros con palabras de vana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Pablo le creyó a Dios. Y Pablo empezó a operar en esa demostración de poder y del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no esperes que tu autoridad haga lo que tú ya tienes que hacer. Yo lo puedo hacer, no tengo ningún drama, no tengo problema. Pero tú tienes que empezar a operar en esto. Si no, ¿cuándo te vas a levantar a ayudar a otras personas?
porque hay personas que están alrededor de ti que necesitarían que tú supieras cómo echar fuera demonios de esas personas, ¿no? Y cómo liberar a esas personas para que pudieran vivir un poquito mejor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O por lo menos por tu propio territorio, empezando por ahí, por tu propia situación. ¿Qué pasa con tu situación? ¿Por qué vives oprimido, oprimida? ¿Quién te oprime? ¿El Espíritu Santo? No, te oprime el enemigo. Por eso tienes que echarlo fuera. Te bendigo, te bendigo, te bendigo y ojalá puedas comprender esto, porque una vez que te caiga el 20 bien de esto, lo demás es pan comido. Una vez que entiendas tu autoridad, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué vino el Señor a hacer? A liberarnos de las obras del maligno, ¿no? Entonces, si tú no sabes operar en lo que Dios hizo, pues ¿cómo operas en lo demás? Si Dios entró hacia el ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado y empezó a echar fuera demonios. Entonces lo mismo tengo que hacer yo. ¿Ok? Así que los bendigo, los veo si Dios quiere el domingo. Compartan esta prédica y mediten en esto, porque vamos a ir entrando a materia un poquitito más pesada de por qué tenemos que echar fuera demonios y cómo hacerlo, cómo liberamos nuestro territorio, cómo vivimos en paz, cómo sacamos a ese intruso de nuestras casas y de nuestra vida, porque es un intruso, no ha sido ni siquiera invitado. Entra sin que lo invites, te seduce, se escabulle, se mete y empieza la tortura. Así que hay que aprender a sacarlo. Te bendigo y te veo si Dios quiere el domingo. Comparte esta prédica, por favor.